Hola, mi nombre es Sergio Gómez, soy profesor asociado de la Universidad de La Coruña y la comunicación que voy a presentar tiene por título Vivienda en la ciudad fragmentada, tipología de las viviendas en los espacios segregados por renta. En este caso, en primer lugar, vamos a hablar de de los dos conceptos que se manejan, que es segregación espacial y fragmentación urbana. Normalmente en los últimos años se suelen utilizar como conceptos casi intercambiables, aunque en realidad no lo son. Hay matices de calado y de fondo. En este caso, cuando hablamos de procesos de separación de los distintos grupos sociales en un espacio urbano, en función de una serie de cuestiones, generalmente la renta es una de las principales causas de segregación social. Este espacio urbano se divide en la práctica en múltiples y cada vez más pequeñas unidades territoriales. Estas unidades son fragmentos o microfragmentos dentro de la ciudad, que además se caracterizan generalmente por ser muy homogéneos internamente y muy heterogéneos con el resto de fragmentos. Esto lo que implica es que se limita el intercambio social entre estos distintos fragmentos y se genera una ciudad y un entorno urbano mucho más menos interconectado de lo que había hasta el momento. Con respecto a nuestros objetivos de esta investigación, lo que queremos entender en general es un poco la relación entre la renta, el nivel de renta y la tipología de vivienda dentro del urbano gallego, del entramado urbano gallego. Como objetivo específico, lo que queremos es caracterizar, ver si hay algún patrón tipológico en las viviendas en las distintas zonas en función del nivel de renta. Es decir, si en estos fragmentos que hablábamos los niveles de renta más altos tienen unas características de vivienda determinados y los niveles de renta más bajos otras diferentes. Como segundo objetivo, queremos entender, a ver si es posible estimar, en la medida de lo posible, el nivel de renta en función de estas tipologías de vivienda que entendemos, ¿no? Explorar un poquito la posibilidad y ver cuáles son las variables que más actúan en este sentido. Para ello, hemos utilizado datos sobre el entramado urbano gallego, es decir, sobre el sistema urbano. Galicia tiene una particularidad, tiene 7 ciudades, 7 municipios de cierto tamaño, cierta entidad y además cada una con unas características muy determinadas y muy diferentes entre sí, pero que además nos permite también establecer una comparación con otras ciudades de España. En este caso tenemos, por ejemplo, Vigo y Coruña, que son dos ciudades de cierto nivel, que se encuentran en las posiciones 14 y 18 de todos los municipios de España. Están en un segundo nivel por debajo de grandes ciudades, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, etc. Pero está a nivel de otras como Alicante, Bilbao, Valladolid, Gijón, etc. Luego tenemos un siguiente nivel, que están estas 3 ciudades en torno a los 100.000 habitantes, Ourense, Santiago de Compostela y Lugo, que están al nivel de otras provincias, de otras capitales provinciales como Cádiz, Jaén, Girona, Cáceres, etc. Un siguiente nivel tendríamos a Pontevedra ya con poco más de 82.000 habitantes y finalmente Ferrol, que es una ciudad de tamaño pequeño, pero que sí que se encuentra también al nivel de otras capitales de provincia como pueden ser Mérida, Zamora o Ávila. Entonces, por eso creemos que trabajar con estos municipios puede ser bastante útil y bastante relevante. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado fundamentalmente 2 fuentes de datos, el Censo de Población y Viviendas, referido exclusivamente a los datos de vivienda, tipología de la vivienda en general, y datos del Atlas de Distribución de Renta de 2021. Con estos datos hemos utilizado la renta mediana por unidad de consumo, que nos parece la unidad de medida un poquito más estable y menos sujeta a las variaciones y a las variabilidades de la media. Eso lo hemos visto para las 784 secciones censales que se integran en estas 7 municipios. Para el análisis lo que hemos hecho es en primer lugar comparar en función de los cuartiles de la renta las características de las diferentes secciones. Luego hemos establecido correlaciones bivariadas para conocer la relación lineal entre la renta y diferentes características de la vivienda. Y finalmente hemos hecho una regresión lineal, varios modelos de regresión lineal para poder identificar cuáles son las variables que nos permiten predecir o no el nivel de la renta. Después de hacer esto, los resultados fundamentalmente han sido los siguientes. En primer lugar,
como idea general, vemos que todos los municipios existe una gran dispersión de la renta mediana, como decíamos antes. Las diferentes secciones en cada una de estas ciudades tienen unos valores de renta mediana muy variados. Por ejemplo, en Coruña tenemos una renta mínima de 12.250 euros y una máxima de 33.250, es decir, un rango muy amplio. El resto de ciudades no tienen rangos tan elevados, pero sí Vigo o Santiago de Compostela también tienen un rango bastante notable. Otros lo presentan un poco más pequeño, pero aún así con cierto nivel. Esto parece indicar o sugiere que efectivamente hay puede haber cierta segregación espacial de la renta. Esto se puede ver y lo vemos mucho más claramente cuando dividimos las secciones en los diferentes cuartiles de renta. En estas tablas lo que vemos es el porcentaje de secciones censales dentro de cada uno de los distritos que se encuentran en unos cuartiles u otros. Por ejemplo, en Coruña, el 80% de las secciones censales del distrito 1 se encuentran en el cuartil cuarto de la renta. Y lo mismo ocurre con el 76% de las secciones del distrito 3. En cambio, más del 91% de las secciones del distrito 6 se encuentran en el cuartil 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los distritos 1 y 3 son distritos con un alto nivel de renta. El distrito 4 y 6 son distritos con un nivel muy bajo de renta. Esto ocurre en todas las ciudades, con mayor o menor matiz, pero en todas ellas encontramos uno o dos distritos censales con una concentración de secciones ricas. Y al menos uno o más distritos con una concentración de secciones con un nivel de renta mediana que se encuentra en el primer cuartil, es decir, en el tramo más bajo de la renta. Como decíamos, esto sugiere una segregación espacial de la renta bastante notable. A continuación, lo que hemos hecho ha sido tratar de correlacionar cuáles son las variables que más correlacionan linealmente con la renta a través del coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, vemos que en todas ellas hay una variable que correlaciona altamente, que es el porcentaje de personas que viven en viviendas con menos de 20 metros cuadrados disponibles por habitante. Es decir, gente que vive, si no en condiciones de hacinamiento, sí en condiciones de muy poca superficie disponible per cápita. En este caso, en Coruña y en Vigo son los casos más extremos y Ourense son los casos más grandes, donde esta variable afecta en mayor medida, pero en todas ellas aparece actuando sobre la renta, correlacionando por sí negativamente con la renta. Luego hay otra serie de variables relacionadas con la superficie total de la vivienda, sobre todo, en este caso a la inversa. En este caso me refiero con una relación directa, con la renta, es decir, viviendas a mayor tamaño, mayor nivel de renta. Esto ocurre sobre todo en Coruña y en Vigo, también en Ourense y de forma un poco menor en otras ciudades, en Pontevedra, en Ferrol, etc. Sí que hay una cuestión que vemos ahí, por ejemplo, que en Santiago, que en Ourense, que en Lugo y en Pontevedra aparece también como variables altamente correlacionadas la altura de los edificios. Esto ocurre sobre todo en Santiago de Compostela. Como veremos más adelante, puede tener que ver con la propia naturaleza de las ciudades, porque estamos hablando de 4 ciudades de menor tamaño, como veíamos, entre los 82.000 y los 100.000 y poquitos habitantes, y además que tienen un casco histórico monumental bastante potente, que tienen una serie de particularidades relativamente comunes entre ellas y que las hacen diferentes a Coruña y Vigo y Ferrol, que funcionaban por otro lado, también por el menor tamaño, etcétera. Una vez con estas variables, lo que hemos hecho es una serie de modelos de regresión lineal múltiple. En este caso, solo presentamos las variables que más actúan, sin entrar en sus puntuaciones y demás, para ver cómo que efectivamente las variables que correlacionaban son las que están actuando en este modelo. Vemos otra vez que en Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra sobre todo también, los edificios de mayores alturas aparecen en este modelo con signo positivo, igual que el porcentaje de personas con viviendas con menos de 20 metros cuadrados por habitante aparece con signo negativo en todas, o casi todos los modelos, sobre todo en Coruña y Vigo.
Hay un factor que no había aparecido hasta ahora, que es el tema de la antigüedad de los edificios. En este caso, vemos en Coruña y Vigo, sobre todo, que hay una serie, pero también en otras ciudades, Ourense, nuevamente, y Pontevedra en menor medida, vemos que en todas ellas la construcción en determinados, el porcentaje de viviendas construidas en determinadas décadas tiene una correlación con la renta. En el caso de Coruña, por ejemplo, las viviendas construidas entre el 61 y el 80 tienen una correlación negativa, actúan con signo negativo en el modelo de regresión lineal, es decir, nos permiten predecir el nivel de renta y actúan en ese caso con signo negativo, es decir, a mayor porcentaje de viviendas construidas en esas décadas, menor nivel de renta. Normalmente son viviendas construidas, edificios construidos en una época de desarrollismo, con mucha migración de mano de obra, etcétera, etcétera. En Vigo, en cambio, lo que ocurre es otra circunstancia, que las viviendas construidas a partir de 1980 están actuando en el modelo de forma positiva. Y como decíamos, en las ciudades más monumentales vuelve a ser, una vez más, la altura de los edificios la parte fundamental de los modelos de regresión, es decir, lo que nos permite predecir en mayor medida el nivel de renta. Finalmente hemos establecido un modelo de regresión lineal múltiple para el conjunto del sistema urbano y aquí vemos, como decíamos, que hay 4 variables. El porcentaje de personas en viviendas con menos de 20 metros cuadrados por habitante, porcentaje de edificios de 1 a 2 plantas, porcentaje de viviendas con más de 120 metros cuadrados y porcentaje de viviendas construidas entre el 61 y el 80. Había más variables, pero creemos mucho más operativo un modelo de solo 4 variables. Lo que hemos hecho es ver esas variables en función de los distintos cuartiles y ver, por ejemplo, cuál es su valor medio. En Coruña vemos que en las secciones que se encuentran en el cuartil 1 tienen casi un 35% de personas que viven en viviendas con menos de 20 metros cuadrados por habitante. En cambio, en el cuartil cuarto ese porcentaje es del 16,6, es decir, lo duplica. Entonces vemos que efectivamente esta cuestión es un hecho diferencial entre las secciones del cuartil 1 y del cuarto. Ocurre en Coruña, ocurre en Vigo, ocurre también en Pontevedra de manera un poquito más suave o incluso en Ourense. El tema de la vivienda por alturas de 1 o 2 plantas pasa un poco lo mismo. En Coruña también vemos cierta diferencia, sobre todo en Ferrol es muy marcada, en Lugo también algo y nuevamente en Vigo. El tamaño de la superficie ocurre al revés, es decir, en el cuartil 1 hay muy poco porcentaje de viviendas con más de 120 metros cuadrados en la mayor parte de las ciudades, excepto en Santiago y en Pontevedra, ciudades, como decíamos, monumentales, donde las viviendas antiguas y tradicionales o viviendas de menor, que ahora mismo con menor coste o un peor estado, pues tiene más superficie. Y luego, por último, las viviendas de año de construcción, del 61 al 80, como digamos, Coruña es muy claro, y después hay aspectos en Ferrol que también nos guía por ese camino, incluso en Vigo, etcétera, etcétera. Es decir, vemos que todas estas variables efectivamente suponen diferencias sustanciales en la mayor parte de las ciudades, en la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil cuarto. Entonces, finalmente, como conclusiones, vemos que hay una mayoría de elementos comunes en las ciudades, es decir, que la tipología de viviendas entre las secciones de los cuartiles 1 y del cuartil 1 son semejantes entre sí y muy diferentes a las del cuartil cuarto, pero también vemos que hay aspectos donde, sobre todo en las ciudades históricas más pequeñas, donde la tipología constructiva, la altura del edificio, afecta más, por ejemplo, que la superficie o que la propia antigüedad, ¿no? Entonces, resumiendo, vemos que dentro de los municipios urbanos existe cierta segregación espacial por renta y hemos visto una serie de aspectos comunes que lo hemos identificado. En este caso, la superficie, tanto total como disponible, y el año de construcción, que es muy relevante, aunque en algunos modelos está ciertamente minimizado, y es muy relevante sobre todo en las 2 grandes ciudades. Simplemente hasta aquí la presentación de esta comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima.